No sé en qué momento el agua dejó de ser solo agua y se convirtió en una amenaza silenciosa en mi vida. Tal vez fue aquella noche en que tenía 6 años y desperté gritando porque, en mi sueño, el mar entero se había metido en mi habitación, cubriendo la cama, las paredes y hasta mis propios pulmones. Desde entonces, cada vez que escuchaba el grifo de la cocina, una ducha abierta o incluso la lluvia golpeando en las ventanas, sentía un nudo en el estómago que no sabía explicar. No era un simple "no me gusta el agua". Era algo más profundo, más antiguo, como si una parte de mí reconociera en ese sonido el eco de algo terrible que había ocurrido mucho antes de que yo naciera. De niña, mis padres pensaban que era solo una etapa. Decían que ya se me pasaría, que era cuestión de tiempo, que algún día aprendería a nadar y todo se resolvería. Pero los años pasaban y mi miedo crecía en silencio, como una sombra que se alargaba con cada cumpleaños. Las invitaciones a fiestas en piscinas se convertían en excusas inventadas, los viajes a la playa en motivos de discusión, y cada verano era un recordatorio de que yo no era como los demás. Mientras mis amigos se lanzaban al agua riendo, yo me quedaba en la orilla, fingiendo que prefería el sol y la arena, cuando en realidad lo único que quería era huir. Recuerdo una vez en la escuela, cuando nos llevaron a una excursión a un balneario, los profesores insistían en que al menos metiéramos los pies en el agua, que era seguro, que ellos estarían cerca. Yo me acerqué a la orilla solo porque no quería que me vieran como la rara, la miedosa, la exagerada. Pero bastó con que el agua helada tocara mis tobillos para que todo dentro de mí se descontrolara. El corazón comenzó a latir tan rápido que creí que me iba a desmayar. Las manos me temblaban y la respiración se volvió corta, desesperada. No entendía por qué una simple caricia del agua en mi piel despertaba en mí una sensación tan desproporcionada de peligro. Mientras los demás niños jugaban, yo miraba el movimiento de la superficie como si debajo se escondiera una boca inmensa, dispuesta a tragarme en cualquier momento. Era como si el agua tuviera memoria, como si supiera algo de mí que ni siquiera yo alcanzaba a comprender. Me decía a mí misma que no tenía sentido, que nunca me había pasado nada grave en una piscina, en un río o en el mar. Nadie me había empujado, nunca me había quedado atrapada debajo del agua. No había una historia concreta que justificara ese pánico. Y sin embargo, el miedo estaba allí, enorme, instalado, respirando conmigo. Intenté racionalizarlo muchas veces. Leí artículos sobre fobias, vi videos donde explicaban que a veces el miedo se aprende por observación o por historias que escuchamos de pequeños. Busqué en mis recuerdos alguna escena, alguna frase, alguna película que hubiera sembrado esa angustia, pero no encontré nada. Lo único que sí encontraba era la misma sensación repetida: el pecho apretado, la garganta cerrada, el impulso incontrolable de alejarme del agua lo antes posible. Era como si mi cuerpo supiera algo que mi mente no lograba recordar. Con el tiempo aprendí a disimular. Me convertí en experta en inventar excusas. No traje ropa de baño, me duele la cabeza, el agua está muy fría. Cada justificación era un muro más entre el mundo y lo que realmente sentía. Por fuera, parecía una persona normal con preferencias normales. Por dentro, vivía en constante alerta, haciendo mapas mentales de cualquier lugar al que iba, identificando si había fuentes, piscinas, playas cercanas. Siempre estaba midiendo distancias. ¿Qué tan lejos estaba el agua de mí? ¿Cuántos pasos necesitaba para ponerme a salvo? Por las noches, el miedo cambiaba de forma. Ya no era solo el sonido del agua lo que me perturbaba, sino los sueños. Sueños que parecían más recuerdos que fantasías, en los que una y otra vez sentía el cuerpo hundirse, las piernas pesadas, el aire escapando de mis pulmones, una presión en el pecho como si el mundo entero se estuviera cerrando sobre mí. Despertaba jadeando con la camiseta pegada al cuerpo por el sudor, segura de que me estaba ahogando, aunque mi habitación estuviera completamente seca. A veces,
Tardaba varios minutos en convencerme de que estaba viva, de que esa escena no acababa de ocurrir. Y sin embargo, se sentía tan real, tan. Con los años aprendí a vivir alrededor del agua, como quien rodea un pozo que prefiere no mirar. Evité trabajos que implicaran viajes frecuentes a la costa, rechacé invitaciones a spas y hasta empecé a organizar mis vacaciones solo en lugares lejos del mar. Decía que prefería la montaña, el campo, las ciudades históricas. La verdad es que organizaba mi vida entera para no tener que enfrentar ese terror. Pensaba que, si lograba mantenerme lo bastante lejos del agua, el miedo se quedaría quieto en un rincón, sin molestar. Pero el miedo no se queda quieto. Cuando uno construye su vida para evitar algo, ese algo termina ocupándolo todo. Empecé a sentir que no era yo quien tomaba las decisiones, sino mi fobia. Hasta los pequeños detalles giraban alrededor de ella. Elegir mesa lejos de la fuente en un restaurante, cambiar de acera para no pasar junto a una pileta, mirar el pronóstico del tiempo para asegurarme de que no habría tormentas fuertes. Era como si el agua, incluso ausente, dirigiera mi vida desde las sombras. En silencio, empecé a preguntarme qué clase de raíz podía tener un miedo así. No era lógico, no era razonable, no encajaba en ninguna explicación simple. Había algo en mi pecho que, cada vez que oía el mar en una película o veía una escena de alguien sumergiéndose, se encogía con una mezcla de terror y familiaridad, como si ese pánico no fuera nuevo, sino antiguo, como si ya hubiera vivido algo parecido en otro momento, en otro lugar que mi memoria actual no alcanzaba. En esos momentos de insomnio, acostada a oscuras escuchando el goteo lejano de una canilla mal cerrada, una pregunta comenzaba a repetirse en mi mente como un susurro. ¿Y si este miedo no empezó en esta vida? No lo decía en voz alta porque me daba vergüenza. No quería que pensaran que me estaba volviendo loca, que buscaba respuestas mágicas para problemas reales. Pero en lo más profundo de mí, esa idea empezaba a tomar forma, como una llave que aún no sabía usar, pero que intuía que algún día podría abrir una puerta importante. Si esta historia te está tocando, comenta aquí abajo desde dónde estás viendo y qué hora es allí. Y fue con esa mezcla de desesperación y curiosidad que, sin saberlo, comencé el camino que me llevaría a mirar de frente ese miedo y a descubrir que el agua no solo había sido mi enemiga, sino también la guardiana de un recuerdo que llevaba demasiado tiempo pidiendo salir a la luz. Hubo una noche en particular en la que entendí que ya no bastaba con hacer búsquedas rápidas en el teléfono, ni comprometerme que algún día pediría ayuda. Había vuelto del trabajo agotada y, como si el universo quisiera recordarme lo que llevaba años evitando, en la televisión apareció una escena de mar agitado, olas oscuras y un personaje luchando por no hundirse. No tardé ni 10 segundos en sentir cómo el corazón se me disparaba. Cambié de canal, pero el cuerpo ya había reaccionado. Me levanté del sofá, fui a la cocina a beber agua y al acercar el vaso a los labios, tuve la absurda sensación de que incluso ese pequeño gesto era una especie de prueba que no estaba segura de poder superar. Dejé el vaso en la mesa sin haber bebido casi nada y me quedé allí, de pie, con las manos apoyadas en el borde. Una frase cruzó mi mente con una claridad inesperada. Así no quiero seguir viviendo. No se trataba de un drama exagerado, sino de una constatación íntima. Estaba cansada de organizar mi vida alrededor de un miedo que no entendía. Me vi a mí misma desde afuera, como si fuera la protagonista de una película que siempre huía de la misma escena, y sentí un tipo de compasión que nunca antes me había permitido. Por primera vez, en lugar de juzgarme, me di cuenta de lo mucho que me había esforzado por sobrevivir a algo que ni siquiera tenía nombre. Me senté en la cama con el teléfono en la mano y abrí la lista de contactos guardados. Allí estaba, casi al final, el nombre de la terapeuta de regresión que había anotado semanas antes, cuando aquel día en el club me dejó temblando. Lo miré durante varios minutos, como si el simple hecho de observar esas letras fueran suficientes para empezar el proceso. En mi cabeza, dos voces discutían,
Una decía que todo eso de las vidas pasadas era una fantasía, una manera de escapar de la realidad. La otra susurraba que tal vez la realidad fuera más amplia de lo que yo quería admitir, y que seguir negándola no había ayudado en nada hasta entonces. Abrí el perfil profesional de la terapeuta y volví a leer su descripción, esta vez con más calma. Decía que su enfoque no pretendía sustituir tratamientos médicos o psicológicos, sino ofrecer una mirada complementaria para comprender mejor ciertos patrones emocionales. Eso me tranquilizó un poco. No buscaba milagros ni promesas de curas instantáneas, solo quería entender por qué mi cuerpo reaccionaba como si el agua fuera un enemigo mortal. En la página también explicaba que para algunas personas la regresión traía imágenes simbólicas, no necesariamente recuerdos literales, pero que aún así podían tener un efecto profundo a nivel emocional. No sabía si lo mío sería simbólico o literal. En realidad, lo único que sabía era que quería dejar de huir. El primer paso fue escribirle un mensaje. Pasé varios minutos borrando y reescribiendo las palabras, intentando ser honesta sin sonar desesperada. Al final, opté por la verdad sencilla. Le conté que tenía un miedo intenso al agua desde niña, que no podía explicarlo por ningún evento traumático conocido y que quería saber si una sesión de regresión podría ayudarme a entenderlo mejor. Antes de enviarlo, dudé. Sentía que ese mensaje era una especie de puerta. Una vez cruzada, ya no habría forma de fingir que todo estaba bien. Cuando por fin apreté enviar, sentí una mezcla de alivio y vértigo. Era como lanzar una botella al mar, con la esperanza de que alguien en algún lugar la recogiera y me respondiera. No pasó mucho tiempo antes de que llegara la contestación. La terapeuta me agradeció la confianza y me explicó con un tono respetuoso cómo trabajaba. Sesiones guiadas, énfasis en la seguridad emocional, preparación previa para aclarar expectativas y la importancia de no abandonar ningún tratamiento médico o psicológico que estuviera haciendo. Me propuso una primera cita para hablar de mi historia en detalle y ver si realmente la regresión era el camino adecuado. Acepté la cita con un simple sí, pero por dentro se estaba moviendo algo mucho más grande. Durante los días que faltaban, mi mente osciló entre el miedo y la curiosidad. Había momentos en los que pensaba en cancelar, convencida de que solo estaba buscando explicaciones mágicas para un problema que quizá se solucionaría con una terapia tradicional. En otros instantes, sentía una especie de reconocimiento interior, como si algo en mí supiera que, más allá de las teorías, había una razón profunda por la que el agua me hacía reaccionar así, y que yo estaba a punto de acercarme por fin a esa raíz. El día de la consulta, me senté frente a la puerta del consultorio unos minutos antes de la hora. Tenía las manos frías y el corazón acelerado, como si fuera a presentar un examen importante. El lugar no tenía nada de misterioso. Una sala sencilla, con plantas, libros y una luz cálida que invitaba a estar. Cuando la terapeuta abrió la puerta y me sonrió, sentí una extraña confianza. No era una confianza ciega, sino la sensación de que al menos estaba con alguien que no iba a ridiculizar lo que yo sentía. Durante la entrevista inicial, le conté mi historia con más detalle del que nunca había compartido con nadie. Hablé de los sueños de ahogamiento, de las escenas frente a la piscina, de la sensación de que el agua sabía algo de mí. Ella escuchó sin interrumpirme, tomando notas de vez en cuando, y cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos, como si estuviera ordenando cada pieza. Me explicó que, independientemente de si las imágenes que aparecieran en la regresión pertenecían o no a una vida pasada literal, lo importante era cómo mi mente y mi cuerpo iban a representarlo. Que muchas veces el inconsciente utilizaba símbolos para contar verdades emocionales que la mente consciente no podía organizar sola. Me preguntó si estaba dispuesta a entrar en ese espacio interno, sabiendo que podrían aparecer escenas intensas, emociones fuertes, sensaciones físicas. No podía decir que no tuviera miedo. De hecho, sentía un vértigo parecido al de mirar desde el borde de un acantilado, pero, al mismo tiempo,
Había dentro de mí una especie de cansancio dulce, como el de quien ha cargado un peso durante demasiado tiempo y, por fin, ve la posibilidad de dejarlo en el suelo. Asentí y dije que sí, que estaba preparada. O tal vez no lo estaba del todo, pero necesitaba dar ese paso antes de volver a convencerme de que podía seguir viviendo igual. La terapeuta me explicó cómo sería el proceso. Una relajación profunda, una guía verbal suave, la invitación a permitir que las imágenes aparecieran sin forzarlas. Aclaró que yo no perdería la conciencia ni el control, que podría detener la experiencia en cualquier momento si me sentía sobrepasada. Insistió en que el objetivo no era recrear un espectáculo, sino iluminar aquello que estuviera listo para ser comprendido y sanado. Sus palabras no eliminaron por completo mi miedo, pero sí lo envolvieron en una sensación de cuidado. Por primera vez, sentí que no iba a enfrentar ese océano interno sola. Cuando salí de la primera consulta, con la sesión de regresión agendada para la semana siguiente, el mundo me pareció distinto. Las calles eran las mismas, los coches, las personas, las tiendas, todo igual que siempre, pero dentro de mí algo se había movido. Ya no era solo la mujer que temía al agua. Ahora era alguien que había decidido mirar hacia atrás, hacia un tiempo que quizá no recordaba con la mente, pero que mi alma parecía conocer muy bien. No sabía exactamente qué iba a encontrar al abrir esa puerta, pero sí tenía clara una cosa. El miedo ya no era el único protagonista de mi historia. El día en que entendí que mi miedo al agua ya no era solo un detalle incómodo, sino una verdadera jaula, empezó como cualquier otro. Era verano, el calor apretaba, y una compañera de trabajo decidió organizar una tarde en un club con piscina para desconectar del estrés. El plan parecía perfecto para todos. Sol, música, risas, fotos para las redes, para todos menos para mí. Cuando leí el mensaje en el grupo, sentí ese viejo nudo en el estómago, como si alguien hubiera apretado un botón dentro de mi pecho que activaba sin permiso la alarma del pánico. Pensé en decir que no desde el primer momento. Tenía 1000 excusas listas: un compromiso familiar, dolor de cabeza, trabajo atrasado. Pero algo en mí se cansó de huir, y sin saber por qué, escribí «sí, me apunto», antes de darme tiempo a arrepentirme. Tal vez una parte de mí estaba harta de organizar la vida entera alrededor de ese miedo. Tal vez, en el fondo, ya intuía que no podía seguir posponiendo ese enfrentamiento para siempre. El día de la salida, el trayecto en coche ya fue una pequeña tortura. Mientras los demás hablaban de lo bien que les vendría un chapuzón, de cuánto les gustaba nadar, yo miraba por la ventana intentando concentrarme en cualquier cosa que no fuera la imagen de la piscina. El paisaje pasaba borroso, pero dentro de mí todo estaba demasiado nítido. Veía una y otra vez el reflejo del cielo en el agua, la sensación de vacío bajo los pies, el vértigo de imaginarme hundiéndome sin poder respirar. Intenté respirar profundo, contar hasta 10, aplicar todos esos consejos que había leído sobre controlar la ansiedad. Pero el cuerpo no siempre obedece a la lógica. Al llegar al club, el olor a cloro me golpeó como un recuerdo físico. Era extraño. No tenía memorias concretas de haber tenido una experiencia traumática en una piscina, y sin embargo, ese olor me revolvía el estómago. Mis compañeros se cambiaron rápido y salieron corriendo hacia el agua, riendo como niños. Yo, en cambio, me demoré en el vestuario, fingiendo que buscaba algo en la mochila, que respondía mensajes, que arreglaba el cabello. Cualquier excusa era buena para ganar unos minutos más lejos del borde de la piscina. Finalmente, no pude retrasarlo más. Salí al área principal y allí estaba. Una enorme superficie azul brillando bajo el sol, con destellos de luz que parecían cuchillas sobre los ojos. Me senté en una tumbona, tratando de ocultar que mi cuerpo entero estaba en alerta. Las manos sudaban, la boca se me secaba y sentía el corazón latiendo en el cuello. Un compañero me lanzó una sonrisa y dijo, dando por hecho: «Venga, luego te metes un ratito, aunque sea para mojarte los pies».
Yo asentí con la cabeza, sin atreverme a decir la verdad, que para mí, mojar los pies ya era un desafío gigantesco. Pasó un rato, y para evitar sospechas me levanté y caminé hacia la orilla. El sonido del agua salpicando, las risas, los cuerpos entrando y saliendo de la piscina. Todo parecía normal y alegre, pero dentro de mí se estaba desatando una tormenta. Di un paso, luego otro, hasta llegar lo bastante cerca como para ver el fondo azulado a través del agua transparente. Fue en ese instante cuando algo en mi pecho se cerró de golpe. No sé si fue la forma en que la luz se partió en la superficie o la profundidad que imaginé, pero una oleada de terror me atravesó como un relámpago. Empecé a respirar más rápido sin querer. El aire no llegaba bien a los pulmones, como si hubiera una mano invisible apretándome la garganta. Una parte de mí sabía que estaba en un lugar seguro, rodeada de gente, con socorrista, con todo bajo control, pero otra parte más antigua y primitiva gritaba que huir era una cuestión de supervivencia. Mis piernas temblaban y sentí una mezcla de vergüenza y miedo. Vergüenza por reaccionar así ante algo que para los demás era un juego. Miedo porque esa reacción se sentía fuera de mi control. Uno de mis compañeros, al notar mi cara, preguntó si estaba bien. Sonreí de forma automática y dije que sí, que solo me sentía un poco mareada por el calor. Me ofrecieron agua, irónicamente, y rechacé el vaso con una excusa tonta. Por dentro, sin embargo, algo se rompió. Me di cuenta de que esa no era la primera vez que mentía para encubrir el pánico, pero sí era la primera vez que mis mentiras ya no eran suficientes para calmarme a mí misma. No se trataba solo de «no me gusta el agua», se trataba de que mi cuerpo reaccionaba como si estuviera en peligro real, aunque la razón dijera lo contrario. Me alejé de la piscina fingiendo que iba al baño, y en cuanto estuve sola, me apoyé contra la pared tratando de recuperar el aliento. Miré mi reflejo en el espejo y casi no me reconocí. Ojos abiertos de par en par, respiración entrecortada, un brillo de miedo que parecía el de alguien que había visto algo terrible. ¿Pero qué había visto realmente? Solo agua, solo una piscina, solo un lugar donde los demás se divertían sin pensar dos veces. ¿Por qué entonces yo sentía como si estuviera reviviendo una especie de amenaza invisible? En ese cubículo silencioso del baño, la pregunta que había empezado a visitarme en las noches regresó con más fuerza. ¿Y si este miedo no nació conmigo en esta vida, sino que lo traje de otra parte? La descarté al principio, intentando convencerme de que estaba exagerando, de que estaba cansada, de que todo se debía al estrés. Pero la sensación no se iba. Al contrario, cuanto más intentaba racionalizarla, más clara se hacía la idea de que había algo no resuelto detrás de ese pánico, algo que iba más allá de la explicación psicológica que yo conocía. Después de ese día, ya no pude seguir engañándome. La fobia al agua no era una rareza que pudiera ignorar, ni un capricho que pudiera maquillar con excusas. Era una fuerza que condicionaba mis decisiones, mis relaciones, mis posibilidades. Me di cuenta de que tenía amigos a los que siempre decía que no cuando el plan incluía agua y que había lugares del mundo que probablemente nunca visitaría por miedo al mar. Comprendí, con un nudo en la garganta, que mi vida se había encogido para acomodarse al tamaño de mi miedo. Esa noche, de vuelta en casa, abrí el buscador en el teléfono y escribí, casi en secreto, como si alguien pudiera juzgarme solo por teclear esas palabras. Miedo al agua, trauma, vidas pasadas. Lo hice sin muchas expectativas, pero aparecieron historias, testimonios, gente que hablaba de fobias sin causa aparente, conectadas con recuerdos de otras vidas. Al leerlas, sentí una mezcla de alivio y incredulidad. No sabía si creer en todo lo que decían, pero había algo familiar en esos relatos, una vibración en común con lo que yo llevaba años sintiendo en silencio. Entre los resultados, apareció algo que captó especialmente mi atención. Una terapeuta especializada en regresiones que atendía en mi ciudad. Leí y releí la descripción de su trabajo, sus advertencias sobre no sustituir tratamientos médicos,
su enfoque respetuoso hacia la psicología y lo espiritual. Había algo en su manera de explicar que no sonaba a promesa vacía, sino a posibilidad de comprensión. Guardé su contacto sin decidir nada todavía, pero esa noche, por primera vez, me dormí con una sensación diferente. El miedo seguía allí, sí, pero ahora también existía la idea de que tal vez hubiera una puerta de salida. En el silencio de mi habitación, mientras el sonido lejano de una canilla mal cerrada marcaba el tiempo con gotas que caían una a una, hice un pequeño pacto conmigo misma. Me prometí que, si volvía a tener uno de esos episodios de pánico tan intensos, dejaría de hacer de cuenta que no pasaba nada y pediría ayuda. No sabía todavía cómo, ni con quién, ni qué significaba exactamente ayuda, pero ya no quería seguir escondiendo mi jaula detrás de sonrisas y excusas. Sin saberlo, estaba dando el primer paso hacia la decisión que cambiaría por completo la forma en que entendía mi miedo y mi propia historia. La semana siguiente, cuando regresé al consultorio para la sesión de regresión, sentí que estaba caminando hacia el borde de un mar interior que había evitado toda mi vida. La terapeuta me recibió con la misma calma de la vez anterior, me explicó de nuevo cada paso y me recordó que yo tendría el control en todo momento, que podía parar si algo se volvía demasiado intenso. Esa idea, la de no perderme a mí misma en la experiencia, me dio un pequeño ancla al que aferrarme. Me recosté en el sillón, cerré los ojos y dejé que su voz se convirtiera en el hilo que me guiaría hacia un lugar al que nunca antes me había atrevido a mirar directamente. Comenzamos con una relajación progresiva. Prestar atención a la respiración, soltar la tensión de los hombros, de las manos, de las piernas. Poco a poco, mi cuerpo empezó a sentirse más pesado, como si se hundiera en un colchón de aire cálido. La mente, en cambio, parecía oscilar entre dos mundos. Una parte seguía consciente de que estaba en una habitación segura. La otra empezaba a abrir una puerta hacia imágenes que no sabía de dónde venían. La terapeuta me fue guiando con preguntas suaves, invitándome a retroceder en el tiempo. Primero a momentos de esta vida, luego más allá, hacia el origen simbólico o real de ese miedo antiguo. Durante un rato, solo hubo sensaciones difusas: oscuridad, frío, una especie de presión en el pecho sin forma clara. Yo pensaba que quizá no pasaría nada, que mi mente se quedaría en blanco o inventaría escenas sin sentido, pero de pronto, casi sin transición, apareció una imagen nítida. Estaba descalza, sobre una superficie de madera húmeda, y sentía el viento golpeándome el rostro con olor a sal. No era una piscina ni una playa turística, era algo más antiguo. El sonido del agua contra la madera tenía un ritmo grave y constante, como un latido inmenso. La terapeuta me pidió que describiera lo que veía, sin juzgarlo, solo observándolo. Me escuché decir con una voz que parecía venir de otro lugar: estoy en un barco. Mientras hablaba, notaba el cuerpo reaccionar. Un ligero mareo, una sensación de inestabilidad en las piernas, el impulso de aferrarme a algo que me sostuviera. El cielo estaba nublado, gris, y el mar tenía ese color denso y oscuro que siempre temí en las películas. Sentía el peso de una ropa distinta, más pesada, como si llevara telas gruesas, nada que se pareciera a mis vestidos actuales de verano. A medida que la escena se hacía más clara, también aparecía una emoción conocida: el miedo. No era un miedo abstracto, sino una certeza silenciosa de que algo iba a salir mal. Podía ver a otras personas en el barco, escuchaba voces, pero no distinguía palabras. Lo que sí percibía con intensidad era una mezcla de tensión y resignación, como si algunos supieran que el viaje era peligroso, pero no tuvieran otra opción. La terapeuta me pidió que mirara mis manos en esa escena y las describiera. Eran más pequeñas, con la piel áspera, como si hubiera trabajado mucho. Llevaba algo parecido a un cordel enrollado en una de ellas. Entonces, sin que nadie lo empujara, el tiempo dentro de la escena dio un salto. De repente ya no estaba de pie sobre la cubierta, sino cayendo. No supe decir si el barco había chocado,
si una ola me había arrastrado o si me había resbalado. Lo único que pude sentir con precisión fue el momento exacto en que mis pies perdieron el contacto con la madera y el vacío se abrió debajo de mí. El cuerpo en la camilla reaccionó con un estremecimiento completo. Los músculos se tensaron, el corazón se aceleró, la respiración se volvió corta, como si realmente me estuviera cayendo al mar en ese instante. Sentí el impacto del agua como un golpe helado. No era como tirarse en una piscina de recreo. Era una embestida brutal que me robó el aire de golpe. El agua entró por la nariz, por la boca, quemando por dentro como si fuera fuego líquido. Intenté nadar, mover las piernas, pero la ropa pesada tiraba de mí hacia abajo, hacia una oscuridad que parecía no tener fondo. La terapeuta me hablaba con calma, recordándome que, aunque estaba reviviendo la escena, yo seguía en un lugar seguro, que podía observar sin quedarse atrapada. Su voz era como un faro lejano mientras yo revivía, con una precisión dolorosa, la sensación de ahogarme. El pánico era total. Sentía la desesperación de buscar aire donde no lo había, el instinto poderoso de subir a la superficie y la impotencia al notar que cada movimiento me hundía más. Había un ruido sordo en mis oídos, un zumbido que mezclaba el sonido del agua con los latidos desbocados de mi propio corazón. Quise gritar, pero solo burbujas salían de mi boca en esa otra escena. En la camilla se me escaparon algunas lágrimas, pero la terapeuta me guió para no perderme en el terror. Me pidió que mirara esa escena no solo con los ojos de quien la sufre, sino también con los de quien por fin la comprende. En medio de la desesperación, apareció una extraña claridad. Hubo un instante en el que dejé de luchar, no porque quisiera morir, sino porque el cuerpo ya no podía más. En ese momento, una parte de mí se soltó del miedo y observó el propio hundimiento como si flotara unos centímetros por encima del cuerpo que se debatía en el agua. Desde ahí, el terror se volvió un profundo dolor y una revelación. Entendí, sin palabras, que esa muerte había dejado una huella muy honda, un eco grabado en la memoria de algo más amplio que esta vida. Mientras describía lo que veía, la terapeuta me invitó a ir más allá del último segundo de esa vida. Era extraño, porque siempre había pensado en la muerte como un punto final, pero allí, en esa experiencia guiada, sentí que no terminaba en la oscuridad del agua. Había una sensación de ligereza, de soltar el peso del cuerpo y de la ropa empapada, como si por fin pudiera respirar un aire que no pertenecía a ningún lugar físico. Sentí, de forma difusa, que esa conciencia que ahora observaba había tomado una decisión en medio del miedo. Nunca más quiero estar cerca del agua. Y esas palabras, silenciosas y profundas, quedaron grabadas como un voto. Cuando la terapeuta me pidió que conectara ese voto con mi vida actual, algo encajó con un clic interno inconfundible. Comprendí que el pánico que sentía al acercarme al mar, a una piscina o incluso al oír llover, no era solo irracional. Tenía un sentido dentro de esa historia más amplia. Mi cuerpo no estaba reaccionando al agua de ahora, sino al recuerdo de un agua antigua que me había recibido como tumba. De repente, todas aquellas noches de sueños de ahogamiento, todas las escenas en las que sentía que el agua sabía algo de mí, tomaron una forma, un origen. No se trataba de comprobar si esa escena había ocurrido exactamente así en una línea de tiempo histórica. En ese momento, lo importante no era la precisión documental, sino la coherencia emocional. Lo que había visto, sentido y revivido explicaba con una exactitud casi quirúrgica el tipo de terror que me acompañaba desde niña. Y esa comprensión, lejos de aumentar el miedo, comenzó a transformarlo. La terapeuta me guió entonces a algo esencial. Revisar ese voto interno hecho en medio del ahogamiento y preguntarme si todavía quería sostenerlo. En la escena, desde ese lugar de conciencia que flotaba por encima del cuerpo que se hundía, volví a escuchar el eco de «Nunca más quiero estar cerca del agua». La terapeuta me invitó a agradecer a esa versión de mí por haber intentado protegerse, por haber hecho lo que pudo en un momento límite.
Sentí una oleada de ternura hacia esa persona que fui, empapada de miedo y de mar, y entonces, casi sin esfuerzo, emergió una nueva frase dentro de mí. Ahora puedo estar cerca del agua con respeto, sin que sea mi enemiga. No fue una afirmación forzada, sino un acuerdo suave, como si una vieja herida aceptara por fin que no necesitaba seguir abierta para siempre. A medida que integraba esa nueva decisión, el peso en el pecho comenzó a aflojarse. La terapeuta me fue guiando de regreso, poco a poco, desde aquella escena en el barco hasta el consultorio. Me recordó que moviera lentamente las manos, los pies, que tomara aire profundo. Cuando abrí los ojos, sentí el rostro húmedo por las lágrimas, pero la respiración era distinta, más amplia, más libre. Había cansancio en el cuerpo, sí, pero también una calma extraña, como cuando una tormenta termina y, aunque el suelo siga mojado, el aire se siente limpio. No puedo decir que, en ese mismo instante, mi fobia desapareciera por completo. Sería injusto y poco honesto reducir todo a una sola escena, pero sí puedo decir que algo fundamental cambió. El miedo dejó de ser un monstruo sin forma para convertirse en un recuerdo con sentido. Ya no era solo tengo pánico al agua y no sé por qué. Ahora podía decir, hay una parte de mí que asocia el agua con una muerte antigua, y esa parte por fin ha sido escuchada. Y ser escuchada para esa memoria profunda fue el primer paso real hacia la liberación. Los días posteriores a la regresión fueron extraños, como si caminara por las mismas calles, pero con otros ojos. El miedo al agua no desapareció de un día para otro, pero algo fundamental había cambiado. Ya no era un monstruo invisible que me atacaba sin aviso, sino un eco de una historia que por fin tenía un rostro, un escenario, un final. Cada vez que sentía el corazón acelerarse, al oír la lluvia o ver imágenes del mar, podía decirme a mí misma, es aquella parte de mí que todavía recuerda el ahogamiento. No estoy loca, no estoy exagerando, solo estoy escuchando un recuerdo muy antiguo. Esa simple comprensión empezó a devolverme una sensación de dignidad interior que la fobia me había arrebatado silenciosamente durante años. Volví a ver a la terapeuta para integrar lo vivido en la sesión. Hablamos de la escena del barco, del voto de nunca más y de cómo ese pacto, hecho en un momento de terror, había seguido actuando en mi vida actual como una orden invisible. Ella me explicó que, más allá de si una persona cree o no en vidas pasadas, la regresión puede funcionar como una metáfora poderosa. El inconsciente elige imágenes que condensan emociones profundas y las proyecta en una especie de película interna para que podamos comprenderlas mejor. En mi caso, la imagen del ahogamiento encajaba con una precisión dolorosa en cada síntoma. La opresión en el pecho, la sensación de no poder respirar, la urgencia de huir del agua. Lo más revelador fue darme cuenta de que aquel voto antiguo no era un enemigo, sino una estrategia de protección. En ese otro tiempo, real o simbólico, alejarme del agua era la forma más lógica de evitar volver a morir ahogada. El problema era que ese mecanismo, que quizá tuvo sentido en ese contexto, se había quedado congelado y estaba gobernando una vida nueva, con circunstancias distintas. Al reconocerlo, pude empezar a mirar mi miedo con menos juicio y más compasión. Ya no era mi defecto, sino la consecuencia de un acuerdo interno que había quedado desactualizado. La terapeuta me propuso trabajar conscientemente en una nueva decisión. No se trataba de borrar lo vivido en la regresión, sino de honrarlo y desde ahí actualizar el pacto. Juntas formulamos una frase que resonó en mí como un mantra suave. Reconozco el peligro que viví, pero en esta vida el agua puede ser también vida y calma. Elijo relacionarme con ella desde el respeto, no desde el terror. No era una varita mágica, pero repetirla conscientemente, especialmente cuando sentía que el corazón se aceleraba, me ayudó a recordar que ya no era aquella persona que se hundía sin nadie que la guiara, sino una mujer adulta con recursos, apoyo
y la posibilidad de elegir algo distinto. Empecé a notar pequeños cambios en mi día a día. Por ejemplo, cuando llovía, en lugar de cerrar automáticamente las ventanas para no escuchar el agua, me permitía quedarme unos minutos escuchando el sonido, respirando profundo, recordando que estaba a salvo. Al principio la ansiedad aparecía igual, pero ahora tenía una historia a la cual anclar esa sensación. Es normal que una parte de mí se active. Recuerda haber muerto así. Pero ahora estoy en mi casa, en mi cama. Esta lluvia no viene a por mí. Con cada repetición, la ola interna de pánico empezaba a perder fuerza, como si la memoria del ahogamiento y la realidad presente fueran aprendiendo a diferenciarse. También comenzaron a cambiar mis pensamientos sobre mí misma. Durante años me había visto como la rara, la exagerada, la que no sabe divertirse en la playa. Después de la regresión, empecé a mirarme más como alguien que llevaba mucho tiempo intentando sobrevivir a un dolor que no sabía nombrar. Ese cambio de perspectiva fue terapéutico en sí mismo. Me permitió dejar de pelear contra el miedo como si fuera una falla y empezar a verlo como un mensaje. Y cuando uno escucha un mensaje profundamente, el mensaje ya no necesita gritar tanto. No quiero idealizar el proceso. Hubo días en los que dudé de todo, incluso de la regresión, preguntándome si no habría sido solo imaginación guiada. Pero incluso en esos días de escepticismo, la escena del barco seguía teniendo el poder de organizar mis sensaciones de una manera que ninguna explicación anterior había logrado. Podía elegir verlo como un recuerdo literal o como un sueño terapéutico. En ambos casos, me ofrecía un mapa emocional claro. El agua, el miedo, el ahogamiento, el voto de nunca más, la posibilidad de actualizar esa promesa. Lo verdaderamente importante no era ganar un debate intelectual sobre vidas pasadas, sino observar qué pasaba con mi corazón cada vez que volvía a ese momento en la regresión. Y lo que pasaba era simple y profundo. Sentía que una parte de mí, que había quedado congelada en aquel último trago de agua, por fin estaba siendo vista, acompañada, comprendida. Al darle un lugar a ese fragmento de historia, el presente comenzó a sentirse un poco menos amenazante, como si el mar de mi vida ya no fuera un enemigo impredecible, sino una fuerza que poco a poco podría aprender a mirar de frente. Después de integrar la experiencia de la regresión, supe que el siguiente paso no iba a ocurrir en un consultorio, sino en mi vida cotidiana. En cada grifo que se abría, en cada lluvia que caía, en cada invitación que incluyera agua. No quería forzar una transformación drástica de un día para otro, porque entendía que esa parte de mí, que se había ahogado en otro tiempo, necesitaba delicadeza, no presión. Así que decidí empezar por lo más pequeño. Dejar de escapar de todos los encuentros con el agua y, en cambio, acercarme a ella de forma gradual, casi como si estuviera conociendo a alguien con quien había tenido una relación muy difícil y quisiera reconstruirla desde el respeto. El primer ejercicio fue tan simple que antes yo lo habría considerado insignificante. Dejar correr el agua del grifo y quedarme allí, solo escuchando. Antes de la regresión, ese sonido bastaba para que mi cuerpo se pusiera en alerta sin que yo entendiera por qué. Ahora, mientras el agua caía, cerraba los ojos y recordaba la escena del barco, el momento del ahogamiento y, sobre todo, la sensación de haber soltado aquel voto de nunca más. Ponía una mano en el pecho y me repetía en silencio: esto es agua de ahora, no es el mar de entonces. Estoy en mi cocina, mis pies están en el suelo, puedo respirar. A veces el corazón aún se aceleraba, pero ya no era un enemigo, sino una parte de mí que estaba pues aprendiendo algo nuevo. Luego vinieron pasos un poco más grandes. Acepté una invitación que, meses atrás, habría rechazado sin dudar: una comida familiar en una casa con piscina. Esta vez no me obligué a entrar al agua ni a demostrar nada. Mi única meta era poder estar allí sin huir, sin inventar excusas, sin esconderme. Me senté cerca, lo bastante próxima como para escuchar las salpicaduras y ver el reflejo del sol en la superficie.
Cuando la ansiedad subía, volvía mentalmente a la escena de la regresión, pero no para revivir el ahogamiento, sino para recordar que aquella historia ya había sido vista, nombrada, abrazada. Yo no era la misma que se hundía sin ayuda. Ahora tenía herramientas, conciencia y una red de apoyo. Con el tiempo, me atreví a otro tipo de acercamiento, meter los pies en el agua. Fue en una piscina poco profunda, acompañada de alguien en quien confiaba y con la tranquilidad de poder salir en cualquier momento. Al sentir el agua rodeando mis tobillos, mi cuerpo reaccionó como siempre, un impulso de retirarlos, una oleada de miedo. Pero esta vez no me alejé de inmediato. Respiré hondo, miré mis pies bajo la superficie clara y me hablé con la misma ternura con la que en la regresión había mirado a aquella versión de mí que se ahogaba. Ya no estás sola, ahora te sostengo yo. Poco a poco, el temblor disminuyó y, por primera vez, pude sentir algo distinto mezclado con el miedo, una tímida curiosidad. No hubo un día concreto en el que pudiera decir, a partir de aquí estoy curada. Lo que sí hubo fue una sucesión de pequeñas victorias silenciosas. La primera vez que pude quedarme entera bajo la ducha sin sentir que el agua sobre la cabeza era una amenaza. La primera noche de tormenta en la que, en lugar de taparme los oídos, abrí la ventana apenas un poco para ver cómo las gotas resbalaban por el vidrio. La primera caminata por la orilla del mar, con las olas rozando mis pies, en la que pude quedarme más de unos minutos sin que el pánico me obligara a dar media vuelta. En cada una de esas escenas sentía todavía un nudo en el estómago, pero junto a ese nudo también había una sensación nueva, la de estar acompañando a mi propio miedo, no huyendo de él. Hoy no diría que el agua se ha convertido, de la noche a la mañana, en mi lugar favorito. Sería deshonesto afirmar que todo el terror desapareció para siempre. Lo que sí puedo decir es que ya no vivo encarcelada por esa fobia. El mar dejó de ser únicamente el lugar en el que morí y empezó a ser también el escenario en el que decidí renacer de otra forma, con más conciencia y más respeto por mis propios límites. El agua, que antes solo era símbolo de muerte, hoy también representa para mí la posibilidad de limpiar, soltar y fluir. Si has llegado hasta aquí escuchando mi historia, quizá tú también tengas un miedo que no entiendes, una angustia que parece no encajar del todo con lo que has vivido en esta vida. Tal vez tu alma también guarde memorias que no aparecen en los álbumes de fotos, pero se manifiestan en el cuerpo, en los sueños, en los pensamientos que te visitan en la madrugada. No puedo decirte cuál es tu origen ni prometerte caminos fáciles, pero sí puedo compartir lo que aprendí, que a veces mirar hacia atrás, aunque sea a través de símbolos, imágenes o regresiones, nos permite comprender por qué ciertas heridas sangran tanto, y que cuando por fin las vemos con amor, dejan de gobernar nuestro presente en silencio. El agua sigue siendo agua. Puede ser profunda, impredecible, poderosa, pero ahora, cuando me acerco a ella, ya no siento que viene a vengarse de mí. Siento que me invita a un nuevo pacto, uno en el que yo elijo cómo relacionarme con ella, desde dónde, hasta dónde. Y cada vez que mis pies tocan su superficie fría y mi corazón late un poco más rápido, recuerdo que hay algo más fuerte que cualquier recuerdo de ahogamiento: la capacidad de mi conciencia de abrazar lo que fui, lo que soy y lo que estoy aprendiendo a ser.